Hay una tragedia en México de la que estamos enterados todos los mexicanos desde hace muchísimos años, y es el de la venta de niñas. No es que, es en gran medida lo que pasa en países que hallamos despreciables, como los países de teocracias islámicas, donde te puedes casar con una niña si pagas la cuota adecuada a sus padres. En Guerrero, en el estado de Guerrero concretamente, se puede. O sea, la costumbre es que cuando alguien quiere algún día matrimoniarse con una chica, pues cuando ella es pequeñita, tiene 9, 10 años, le paga una determinada cantidad al padre y entonces el padre se compromete a que se case con ella. Esto dispara las tasas de matrimonio infantil, porque si se va a casar a los 14, ¿por qué no se casa a los 12? ¿Por qué no se casa a los 16? El matrimonio infantil es una de las grandes tragedias del mundo para las niñas, porque no hay casi niños casándose en el mundo. Lo que tenemos en la gran mayoría de los casos son niñas que se casan con señores de 40, 50, 60, 30 años si quieres, pero que se casan con adultos y que son utilizadas sexualmente cuando son sexualmente inmaduras, con los resultados que luego vemos: embarazos de niñas de 11 años, de 9 años, de 14 años, que no deberían ser, porque es gente a la que se le ha robado su infancia, se le ha robado su libertad, se le ha robado su oportunidad de ser persona y además se le ha robado su posibilidad de soñar y la totalidad de su futuro. Si eso no es suficiente para indignarse, yo no sé qué lo sea. Amnistía Internacional, si es amnistía, creo que tiene una campaña contra los matrimonios de niñas en África, y yo veo constantemente videos de niñas de países islámicos y de países africanos islámicos sobre todo, de niñas que tienen a su bebé, que tienen 15 años y que su futuro es un interrogante enorme, es un interrogante gigantesco, y es indignante que pase en México. Y esto también, evidentemente, los problemas económicos crean un tipo de prostitución, que es la prostitución por necesidad o por obligación, que también implica abusos y violaciones. No es igual la mujer que a los 20 años decide que se va a dedicar a la prostitución, porque es lo que, de las opciones de trabajo que tienes, es la que le gusta, o es la que elige, o es la que tiene que tomar. No es igual a quien obligan a prostituirse. Eso no es prostitución, es esclavitud. Y siempre debemos llamarle esclavitud, nunca le llamemos prostitución. Así como a los esclavos a los que obligan a picar piedra, no les llamamos obreros de la cantera, no les llamamos canteros, llamamos esclavos. Y la esclavitud debería ser una de nuestras preocupaciones. Esto es un hecho que en México, en las zonas de Guerrero y Oaxaca, nos ha preocupado a muchos durante muchísimos años y que nadie ha hecho absolutamente nada. Pero uno pensaría que un gobierno que se supone progresista va a llegar y va a hacer algo. En varias ocasiones se le ha preguntado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema. Pero lo último fue esto, y quisiera yo no tener que ponerlo, pero bueno. La pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No vengo a ver eso. Simplemente por no dar una imagen tan aterradora, deberías decir, no es lo más importante porque es poco frecuente, pero sí, claro que lo vengo a ver, porque cada una de esas niñas merece la protección de su gobierno, de su presidente, del Estado, de toda la sociedad. Cuando te desentiendes de los niños, te desentiendes de todo. Vamos a ver cuál es la lógica, y la lógica es tan enormemente perversa que te pone a pensar. Porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores. ¿Qué es lo que ha pasado por la cabeza cada vez más desorganizada de este personaje?
Si hablas de un problema tan grave, tan terrible como es la venta de niñas por el matrimonio de niñas, la prostitución de menores de edad, la prostitución, que no es prostitución, la esclavitud sexual de menores de edad. Si hablas de eso, estás denigrando a las comunidades indígenas y a los pueblos mexicanos. Entonces, como no es la regla, como no se vende más del 51% de las niñas que nacen en México, no se le debe prestar ninguna atención porque es una falta de respeto a los pueblos. Eso es lo que ha dicho y esa es la lógica que maneja y se la cree. Y se la cree de una manera tan increíble que lo obliga a uno a preguntarse ¿cómo puedes cerrarte ideológicamente en una fantasía de un indigenismo absolutamente inventado en la urbe, inventado en el asfalto, inventado en la universidad, inventado en donde nunca has tenido que ver con los indígenas más que para que te aplaudan o te den de comer, porque eres el glorioso Salvador? No puedas abstraer totalmente el dolor de las víctimas y las ocultes bajo la idea de que estás defendiendo los valores de los pueblos indígenas. Culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que no sea la regla? El hecho de que no sea el hecho de que no maten a todas las personas en México, ¿quiere decir que no vas a luchar en contra del asesinato? Me parece que es lo que está haciendo precisamente. Es decir, ¿por qué tendría que ser la regla para ameritar la preocupación por parte del Estado ante seres humanos, niños, que están siendo victimizados? ¿Qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? No, ¿y qué? Entonces, toda una campaña en ese sentido. Pero no es motivo para cuestionar a nadie. No es motivo para cuestionar a nadie, te voy a decir. Es motivo para cuestionar a los dirigentes de esas organizaciones, de esas comunidades. Es motivo para cuestionar a los padres que venden a las hijas. Es motivo para cuestionar a los miserables que las compran. Es motivo para cuestionar a los presidentes municipales. Es motivo para cuestionar a los gobernadores. Y es motivo para cuestionarte a ti. A ver si algún día asumes alguna responsabilidad de algo. Es que es muy enajenante el manejo de la información, o mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas. O sea, si se transmite el hecho de que tenemos este problema de venta de niños, se distorsionan las cosas porque no se están vendiendo a todas las niñas, hombre. Entonces, en la montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores. Hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública. La vida pública evidentemente no se puede regenerar si no atacas las cosas más aterradoras, los problemas más lacerantes, a las víctimas más inocentes. La idea de que hay una reserva de valores idealiza a los pueblos indígenas, y quizás esto es una reacción natural ante la denigración y la ofensa constante a los pueblos indígenas que el racismo mexicano ha emprendido, pero al final lo que está haciendo es desentenderse de las víctimas. Me dicen que el título AMLO y la venta de niños es ofensivo. Debería ser mucho más ofensivo. Tengo un interés enorme, personal, en ofender lo más posible a Andrés Manuel López Obrador por este tipo de declaraciones. Ha perdido el norte, ha perdido la brújula, ha perdido todo el sentido. Vive en un mundo paralelo en el que las víctimas más indefensas
no ameritan su atención porque vive en un mundo de ideales platónicos, absolutamente imaginarios, absolutamente de cuento de hadas. Ojalá pudiera yo ofender más a López Obrador, ojalá lo pudiera yo volver a tener enfrente, como lo tuve en 1999.